Muy buenas tardes, Jocelyn Correa, para toda la audiencia que sintoniza a esta hora, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Mira, siempre hay cosas o situaciones que vemos en nuestra vida cotidiana que nos hacen reflexionar. Sin duda. Y hace días, apelándonos un poquito al hecho noticioso, pero que nos lleva a reflexionar sobre distintos puntos de vista, vimos cómo salió a la luz pública este video de estas muchachas agrediendo a una compañera de clase, lo que obviamente ha traído una cola, no solo desde el punto de vista institucional, medidas que se han tomado, sino una serie de elementos importantes que traemos a este podcast. Así es, Jocelyn. Bueno, y acto seguido de este video de las jóvenes, casualmente en esta misma unidad educativa en el Hatillo, Juan Escalona, también se viralizó, ¿no?, otro joven que estaba lanzando a otro a un barranco. En estas acciones que ha tomado el Ministerio Público, ya lo vimos como el Fiscal General de la República ha dado un balance también. Son más de 1.000 en los últimos 3 años de denuncias que se han realizado en el tema del acoso escolar, o mejor conocido como bullying, y obviamente nos llama la atención a nosotros como comunicadores, como periodistas, a analizar estos hechos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y obviamente nos llama la atención al día para tomar cartas en el asunto desde el ámbito comunicacional para dar todas esas herramientas, ¿no?, para prevenir este tipo de situaciones. Esto tiene, digamos, una forma de llamarse, incluso a nivel legal, la podemos ver de distintos tipos, y es la violencia, que puede ser como una especie de germen incluso que está presente en nuestra sociedad y que puede tener elementos incluso que la activan. Vamos a ver qué nos dice Carla al respecto. Me parece adecuado. Adelante. Desde el principio de los tiempos, la violencia ha sido parte de nuestra naturaleza, una lucha por la supervivencia, una reacción instintiva. Pero a medida que evolucionamos, también lo hizo nuestra capacidad para controlar nuestros impulsos. La violencia, una vez necesaria, se convirtió en una elección. Hoy, en un mundo conectado, la violencia se propaga como un virus. Las redes sociales amplifican el odio y la agresividad, especialmente entre los más jóvenes. La violencia deja cicatrices profundas, destruye familias, comunidades y sociedades enteras. Es hora de detener esta cadena. Juntos se puede construir un mundo más pacífico. Rechacemos la violencia en todas sus formas, eduquemos, concienticemos y hagamos de la empatía nuestra mayor arma. La violencia no es inevitable, tú puedes hacer la diferencia. Bueno, y veíamos a Carla, ¿no? Decía que obviamente la violencia la podemos evitar, la podemos controlar. Obviamente, si nuestros jóvenes se crean en un ambiente de paz, de saber que la resolución de conflictos es mediante el diálogo y que siempre hay herramientas, obviamente vamos a tener una mejor sociedad, porque al momento que se enfrenten con alguna diferencia, con alguna situación en este ambiente en el que nos relacionamos desde muy pequeños, como es la escuela, como es el colegio, vamos a tener una base fundamental en el hogar que se va a replicar obviamente en este espacio de convivencia como es la escuela, por ejemplo. Ojo, y esto tan solo es un ejemplo, es decir, el ámbito escolar en el que hemos hablado en muchas ocasiones. Hay campañas de hecho en nuestro país con respecto a lo que se ha denominado acoso escolar o bullying en otros países, pero hay ciertas situaciones incluso que vemos, no solo aquí, en distintas naciones, cuando revisamos los medios de comunicación, y nos sorprende mucho en los distintos espacios donde la violencia puede generarse de forma a veces hasta inexplicable, y eso es lo que está llamando, digamos, la atención. ¿Qué está activando ese germen? ¿Qué está pasando de repente en la sociedad? Es una lectura que nos da, todo, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Hay un tipo de violencia también que se ejerce a través de estas plataformas, que es un tema que siempre tocamos, ¿no?, el tema de la tecnología. Pero seguramente nuestras invitadas del día de hoy van a ahondar y a profundizar y sobre todo reflexionar, dar herramientas de cómo afrontar este tipo de situaciones cuando son los más pequeños, por ejemplo, los que la padecen, Sí, los que la sufren. Y el elemento adicional a todo esto es que ahora, ya lo decía, el tema de las redes sociales, cómo se magnifica, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ellos se quieren grabar efectuando este tipo de situaciones. Vamos a conocer a nuestras invitadas, que Adelante. seguro tendrán muchas más orientaciones para ustedes y para nosotros también. Adelante.
Contra la violencia. Contra la violencia. Es el título de nuestro podcast el día de hoy, en nuestro capítulo. Y tenemos de invitada a Jessica de Sousa, psicopedagoga. Bienvenida al día. Gracias. Un gusto tenerte por acá por primera vez. Sí, señor. Gracias. Estamos seguros que nos vas a orientar muy bien acerca de este tema, sobre todo relacionado con los chamos. Y también a Carlet Mejía, socióloga. Carlet, ya nos has acompañado en otras oportunidades. Estás con nosotros el día de hoy para analizar esto que está pasando, ¿no? en la sociedad. Sí, bueno, gracias por la invitación, una vez más acompañándolo y pues un poco para reflexionar y hablar sobre este tema que es tan importante, ¿no? A nivel social. Mira, nosotros tomamos esta referencia de estas noticias que obviamente han conmocionado, obviamente, distintos espacios de nuestra sociedad, de distintas perspectivas, como padres, como instituciones del Estado, quienes han asumido obviamente la tarea de generar una campaña que vaya directamente a la prevención, porque así como estos son casos relacionados con retos virales, es decir, hay una serie de elementos allí también que están presentes. Pero en general, ¿no? Cuando ahondamos sobre este tema que está relacionado sobre todo en este caso con chamos, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué está pasando allí? ¿Qué elemento pudiese estar presente? Jessica, comenzamos contigo porque es la primera vez que vienes a este podcast. Gracias. Nuevamente. Fíjate, yo siento que hoy día tenemos una ausencia de presencia de papás, ¿ok? De papás que estén atentos a las necesidades de sus hijos. Por X circunstancia, ¿ok? Vamos a decirlo, la monotonía, la presión de tener que estar trabajando constantemente o porque vamos en modo automático. Entonces los chamos hoy día están muy enfocados en estar conectados con las tecnologías, en las redes sociales, aprende de muchas cosas que no deberían aprender a su edad, ¿no? O sea, se anticipan a sus etapas y esto está llevando a que el niño esté conectado con la tecnología, con cosas que no debe saber y desconectado de la realidad y el papá no está supervisando. Entonces vemos muchos niños que manejan información, que tienen un tipo de vocabulario y que tienen algún tipo de acciones hacia otros niños que no muchas veces lo ven en casa. En oportunidades esas situaciones se presentan en la casa, ¿no? Y ellos lo replican en los diferentes ámbitos, bien sea en la escuela, en el preescolar, dentro de alguna actividad, pero también pasa de que empiezan a copiar conductas de lo que ven en las redes sociales. Entonces yo parto de esa teoría de que, bueno, hoy día los niños están como al abandono, a la deriva, por el exceso también de información que tienen a través de los aparatos tecnológicos. ¿Cómo lo ves, Carlet, desde ese punto de vista? Bueno, fíjate, el tema en sí de la violencia, ¿no? Que es lo que nos trae aquí hoy a reflexión. Fíjate que es un fenómeno que desde la sociología es un asunto muy complejo, ¿ok? Multifactorial. Sobre todo cuando hablamos del tema de las causas, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo sucede? Porque generalmente nos enfrentamos a las consecuencias de esos actos. Pero en realidad las causas son bien complejas, ¿ok? Sí, hay un tema de supervisión de padres, pero también puede haber un tema tal vez de replicar comportamientos o ciclos violentos dentro de sus hogares, ¿ok? Por ejemplo, el tema del aprendizaje social, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ven en los medios? Es decir, no nada más es un tema de estructura familiar, ¿ok? O dinámicas de grupo, también las causas y sobre todo las consecuencias es lo que nosotros percibimos como algo totalmente negativo, ¿ok? Hay una replicación posiblemente de factores que intervienen en el crecimiento de ese niño. No es natural ser así, ¿ok? Eso queda súper claro, sobre todo cuando hay tal vez entornos donde el niño tenga una mayor protección, donde el niño se vea, digamos, abordado según sus necesidades y donde tenga, dentro de otras cosas, esa supervisión que haga falta. Entonces, bueno, hay que mirarnos, obviamente, las dos coincidieron en eso, ¿no? Obviamente, el tema del entorno familiar. ¿Cuál sería quizás esas recomendaciones para los padres en este sentido para poder minimizar y optimizar ese tiempo que nosotros podemos compartir en familia y también revisarnos nuestras propias acciones, ¿no? Sé que en tu caso no lo planteas, que no puede ser tácitamente los padres las actitudes que toman los jóvenes, pero obviamente se influyen, predicamos más con el ejemplo que con la palabra. Totalmente, fíjate, ella lo decía, tú lo dices, todos sabemos que aprendemos a través del ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, los padres son los modelos de sus hijos. Entonces, el docente también lo es.
¿ok? La comunidad educativa también lo es. Entonces, todos los niños que están en pleno desarrollo, incluyendo los adolescentes que siguen copiando patrones de conducta y de comportamiento de diversos personajes que pueden ver en redes, por eso es importante el acompañamiento de los padres, que el padre pueda supervisar qué está consumiendo su hijo, qué ve, qué le gusta, qué no le gusta, para poder ir guiando ese proceso de ensayo y error en la conducta. Es decir, que él pueda desde la casa visualizar, bueno, mi hijo está copiando esta conducta que no va dentro de nuestros principios y valores, y entonces yo tengo que explicarle a él que, por ejemplo, el golpear o el agredir a una persona verbalmente no está dentro de lo correcto. Eso no está bien. ¿Okay? Y siempre debe haber una sanción en la casa. Hoy día los papás no quieren sancionar a sus hijos por diversos factores. Y cuando hablamos de sancionar no hablamos de una chola, una correa, no hablamos de eso. De métodos rudimentarios exacto, de crianza. no estamos hablando de ese El tipo palo de de la escoba crianza. pendiente. Nada de eso. No estamos hablando de ese tipo de métodos, sino de más del método de la negociación y del diálogo, ¿ok? Entonces sí debe haber una conversación, sí debe existir una sanción o una consecuencia ante un hecho que tú hagas que no esté dentro de las reglas o dentro de los principios y valores que tengas dentro de tu parámetro familiar. Pero sabes, Jessica, que he visto en muchas oportunidades bueno, yo soy madre, y trato siempre, obviamente en muchas oportunidades he dicho, Dios mío, ¿cómo trato esta situación? Porque uno viene de un tipo de crianza, a pesar de que mis padres no me caían a cholazos a cada rato, pero siempre existía como, digamos, una forma o un respeto o una cuestión, o el papá te miraba y tú le veías los ojos y tú decías, nada, me van a regañar cuando llegue a mi casa porque interviene en una conversación sin pedir permiso, es decir, habían unos códigos allí. Y hay quienes cuestionan incluso ese tema de la crianza respetuosa, dicen, bueno, los chamos son hacia ahora porque ahora uno está en la negociación, ay, pero por favor, pero hazlo así. Hay formas también de negociar, eso incluso debería ser una orientación, es decir, vas a negociar, pero tampoco vas a ceder, porque sigue siendo la madre y el padre tú. Es que nos vamos a los extremos. Ok. No puede ser ni tan blanco ni tan negro. O sea, no es que por todo lo que hagas te voy a dar con una chola o te voy a gritar, ni tampoco por todo lo que hagas voy a decir, bueno, hijo, vamos a negociar. Hay cosas que no son negociables y son los no que nosotros como familia no Hay límites. debemos tocar. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho que tú agredas a otro compañero, eso no puede ser permitido dentro de la casa. O el hecho que tú me agredas como tu padre, ¿ok? Me faltes el respeto, eso no está bien. O sea, eso no lo podemos negociar. Y tiene que llevar una consecuencia o una sanción, según la dinámica de la familia, lógicamente invitando a que no sea la terapia de la chola, por favor. Carlet, cuando nosotros tocamos este tema, siempre nos lleva a reflexión y en particular cuando he conversado con otras personas dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué si antes lo normalizábamos y le decíamos chalequeo, yo lo viví, tú lo viviste? Entonces, ¿por qué ahora están sucediendo estas cosas y hay quienes consideran que estamos magnificando esto del bullying y el acoso? ¿En qué momento pasó esto de ser un problema social, digamos, el tema de las emociones, las actitudes, todo esto en que no se tomaba en cuenta y ahora se toma muchísimo en cuenta y es valorado como un problema quizás de nuestra sociedad, ¿no? Algo particular de nosotros como venezolanos es eso que nos distingue, ¿no? Culturalmente nosotros somos chalequeadores y tenemos grupos de amigos desde el colegio con los cuales nosotros nos metíamos y ellos se metían con nosotros. Pero era una relación dentro de lo normalizado, ¿no? Es decir, todos pasábamos por eso, no era algo que estaba hecho incluso para dañar. Muchas veces estaba hecho para pasar el rato, para divertirnos, ¿ok? Cuando esto pasa de esa condición de ser divertido, ¿sabes? Entonces empieza el tema del irrespeto, empieza el tema de una falta de valor y empieza también el tema de la intencionalidad. ¿Ok? Nosotros nos portamos mal para hacerle daño a otro, o sea, ser consciente de eso es algo que muchas veces nosotros nos limitaba porque generalmente nos metíamos con nuestros amigos, a quienes además queríamos, con quien además convivíamos constantemente. Es decir, nuestra relación existía de esa manera y en algún momento puede decir que era sano. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora, no? O ahora no, muchas veces ha sucedido incluso desde antes, que es el tema de una intencionalidad malsana, ¿ok? Y es un tema de agredir, ser consciente de la agresión y aún así perpetuarla en el tiempo. Tú chalequeabas por un rato, ¿ok? Y ya luego cada uno volvía a nuestra forma de ser normal, nuestra forma de relacionarnos incluso
siendo bromistas, ¿ok? Pero nosotros tenemos mucho eso, que es algo que a veces sucede, que pasa del tema del respeto al tema del irrespeto, ¿ok? Ahí vemos, por ejemplo, cómo nosotros valoramos a las personas, cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos y cuál es el tipo de relación que nosotros tenemos con los demás. Porque hay personas con las que nos jugamos, pero hay personas que no. Claro. ¿Ok? Hay ciertos límites con los cuales nosotros podemos avanzar en el tema divertido, hay personas que no podemos hacer eso. Ser conscientes de eso y aún así continuar es algo que viene dañando la raya, ¿no? claro. Dañando un poco nuestras amistades, nuestras relaciones. Ahora, esa intencionalidad se supera, ¿no? Y pasa algo que es estrictamente negativo. Claro, pero ahora una cosa es bromear por algo y otra cosa es lanzar por un barranco, por ejemplo, un compañero de clase. O sea, ya eso lleva una serie de análisis que obviamente no vamos a profundizar en este tema, primero porque ya hay una investigación por parte de las autoridades, porque hay un tratamiento allí, hay menores de edad, o sea, hay unas, digamos, unas decisiones que se tomaron con respecto a estas situaciones, pero sin duda nos alerta y dice, bueno, ¿qué está pasando? Yo les pregunto, ¿no? Este tema de la violencia como germen es algo que está presente en nosotros, es algo que lo activa, algo que llama muchísimo la atención en todos estos videos que se hacen virales a través de las redes sociales, es ese efecto espectador, que ya viene siendo estudiado desde la psicología social, 60, 70, de esas personas que se quedan, o sea, no hacen nada, no reaccionan, y cuanto mayor número de personas hay, menos reacción existe, ¿no? Que vemos en las redes sociales otros compañeros viendo esta situación y no accionando, en muchas ocasiones callando de repente el acoso que venía sufriendo esa persona particularmente, y luego, bueno, se vienen estas consecuencias que son terribles, ¿no? ¿Qué dicen por aquí? Fíjate, apoyando un poco lo que ella decía, hoy día el chalequeo avanza, Por o eso. sea, se mantiene en el tiempo. Y es porque antes nosotros salíamos de vacaciones y ese chalequeo allí quedó. O sea, ese meterte con otro compañero, ahí se quedó. Vinieron Ahora los carnavales, nos desconectamos, nos conectamos con el carnaval, llegamos y conversábamos de eso. Hoy día no, eso se mantiene. ¿Por qué? Porque tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos el grupo de las redes sociales, entonces ya creamos un sticker, hacemos una noticia, hacemos un meme y sigue rodando eso. Entonces, lo que antes para nosotros era un chalequeo sano y podía morir rápidamente, hoy día no. Ahora se mantiene mucho más, o sea, es más prolongado ese chalequeo, ¿no? Entonces yo siento que, bueno, todos tenemos como esa parte por allí, una parte mala, ¿ok? Dentro de nuestro ser, que Viene con ciertamente... nosotros, intrínseco. Yo siento que sí. Para mí sí, o sea, tenemos ¿Qué una dices parte... tú, Carla? Tenemos una parte mala realmente. Tenemos una parte de meternos con el otro, ¿no? Y del otro meterse con nosotros también. Sí, tenemos algo ahí, una semillita negra. No, pero exacto, pero el tema aquí, ¿no? Lo preocupante es eso que tú dices, ¿no? Perdurar en el tiempo y además hacerlo eterno con el tema de las grabaciones, ¿no? O sea, que, Sí, que la por cuestión favor. se haga viral y que eso es lo Es que que lo haces más... con una intención. Exacto. Y eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, ok, yo puedo querer a lo mejor bromear contigo, echarte broma, pero esto dura un periodo corto. Claro. Ahora, querer hacerlo todo el tiempo con la misma persona, buscar de que esa persona se sienta mal, yo siendo consciente de que esa persona ya se siente mal, ok, y buscar de que sea colectivo, oye, eso ya sí es muy mal. O sea, Claro, pero hay un tránsito, ¿no? Hay señales quizás que pueden ser observadas por padres, por otros compañeros, por el mismo docente que te van diciendo que eso por allí se puede convertir en una terrible situación. Eso lo hablaremos al regreso de la pausa y hablaremos de la violencia en general, ¿no? Estamos tan, digamos, a la defensiva a veces que en ciertas situaciones que no merecen que se conviertan en actos tan terribles, llegamos a ese punto. ¿Por qué pasará esto? Digno también de leer este mensajito también que nos llega aquí. Dice, ¿se podría agregar al programa escolar una materia que hable del buen uso de las redes sociales donde incluya la enseñanza de lo positivo y lo negativo de las redes? Bueno, es que lo positivo y lo negativo es muy subjetivo. Sin embargo, entendemos que se está revisando también todo el tema de los contenidos. En muchos países se ha legislado sobre las redes sociales. Esto lo escribió Entre Pistones, que está en sintonía a través de nuestras redes sociales. Y seguramente habrán transformaciones desde el punto de vista educativo y sobre todo relacionadas con el tema de las redes sociales. Y hay decisiones que se han tomado, como por ejemplo el uso de dispositivos electrónicos dentro de los salones de clase, por ejemplo, ya es una medida, ¿no? Una regla. Su comentario, su opinión puede hacerlo. Estamos totalmente en vivo. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Contra la violencia. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Dale. Dale. Vamos a
La violencia es el uso de la fuerza o la amenaza para causar daño, lesiones, privación e incluso la pérdida de vidas humanas. Existen distintos tipos, como la verbal, psicológica, sexual, económica, social o de género, al igual que puede suceder en distintos contextos. Pero tú, ¿has sufrido algún episodio violento? ¿Cómo lograste superarlo? Acompáñame y lo averiguaremos. No me gusta mucho estar en ese tipo de ambiente. Cuando yo veo que se está poniendo ese ambiente, si es contra mí, o sea, alguien que me está ofendiendo, simplemente lo ignoro. Y si es contra otra persona, no me meto, simplemente ignoro. Trato de evitar lo más que puedo. Aferrarse a Dios es lo principal, creo. Y después buscar fuentes que estén empapados al tema, como la Defensoría de la Mujer, todos aquellos episodios que nos fueron ayudas a uno también, de verdad que en todo momento. También familiares que también te ayudan, porque no es tanto instituciones públicas, sino también lo emocional. La emocional también te ayuda, demasiado colabora, pero ¿qué es la clave? De nosotros también poner un alto, poder tener las ganas de seguir adelante, de que sí podemos, a pesar de tantas circunstancias, y como te lo dije, bueno, primordial es aquel que nos da la fuerza. Sí, sobre todo más o menos en mi infancia, cuando estaba en la etapa de primaria, sí he sufrido cierta violencia por parte de mis compañeros y también sobre familiar también, pues, digamos como hermanos, primos. Ok, ¿y cómo lograste superar eso? Bueno, lo logré superar buscando consejos, ayuda también, hablando, conversando, pero siempre buscando asesoramiento. Sí, he visto. Lo he tratado de evitar para no salir como satisfacada, pues. Involucrada. Trato de no involucrarme, estar lejito mientras no sea aparte mía, yo trato de alejarme de ese problema. Si sufres algún episodio de violencia severa, recuerda acudir a las autoridades competentes. ¿Y tú, cómo lograste superar estos episodios oscuros violentos en tu vida? Seguimos en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Para quienes sintonizan a esta hora, estamos conversando con Jessica de Souza, psicopedagoga, también con Carla Mejía, socióloga, y hace minutos veíamos a Yacivit Duskati en la calle haciendo las entrevistas que ella hace de manera cotidiana. Bueno, ya escuchábamos de todo un poco. Hay quienes dicen aferrarse a Dios, otros conversar con algunos familiares, acudir a especialistas. ¿Qué te pareció, Jessica? Mira, bueno, seguramente todos hemos transitado en un momento. Es más, desde la violencia que se ejerce, por ejemplo, en una cola, dos personas, uno tratando de pasarse al otro y se da un hecho allí en el que una se baja y le dice al otro, bueno, vamos aquí a arreglar esta situación. O sea, y ahí no era necesario, por ejemplo, llegar a ese tema. Entonces, ¿qué puede estar en el ambiente? ¿Qué puede estar presente en nuestras sociedades? Porque no solo hablamos de la sociedad venezolana, porque vemos casos crecientes de chamos que entran, por ejemplo, a escuelas y cometen actos y nadie lo esperaba, por ejemplo, o de padres hacia hijos, o de hijos hacia padres. O sea, es algo que está sucediendo en nuestra sociedad. Esa violencia que yo mencionaba hace un rato, que puede ser un germen, incluso puede estar presente en cada uno de nosotros, pero ¿qué la activará? Entonces, seguramente todos tenemos ejemplos cotidianos que pudiesen estar dando una lectura de qué pudiese estar pasando. Estamos más agresivos, hay, no sé, un tipo de elemento, más allá incluso de la tecnología, de las redes sociales, que pudiese estar generando este tipo de comportamientos. Jessica. Fíjate, yo creo que hoy día estamos muy reactivos a todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, siento que va de la forma en la que nos estamos como criando, desarrollando, comunicando, que todo es a través de una reacción. La tolerancia. Sí, creo que estamos con poca tolerancia, ¿sí? Porque hoy día, fíjate, vamos como lo de la cola, un ejemplo claro. Eso ocurre hasta en la cola de los que hacen los muchachos en la cantina. En vez de hacer una cola, un chamo detrás del otro. No, yo quiero llegar primero porque es más rápido, porque tú... O sea, y ya de ahí se puede armar rápidamente un conflicto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que bueno, en la cotidianidad, desde que se levantan, los papás como están, vamos rápido, que vamos a llegar tarde. Entonces se aprenden a manejar a través de la reacción, o sea, de ser reactivos. Y no desde la, vamos a decir, desde la pausa, desde la calma. Entonces sí, sin duda alguna, yo considero que hoy día estamos más reactivos
Y esta forma en la que nos estamos comunicando y tratando está haciendo que seamos más violentos. Y por supuesto a las personas que tienen un carácter más fuerte se les va a notar más, y a las personas que son un poco más dóciles les va a afectar más. ¿Cómo lo ves, Scarlett? Un ejemplo incluso que puedas traer a la discusión. Bueno, un poco para complementar, ¿no? Hay un proceso que es el proceso de naturalización, ¿no?, de la violencia. Muy bien. Es decir, hay un momento donde lo vemos, incluso lo justificamos, ¿ok? Vemos, por ejemplo, cómo las relaciones de poder muchas veces se pierden, ¿ok? Se desdibujan un poco. Allí vemos al niño contestón, ¿ok?, hacia su padre, por ejemplo, y cuando no hay un correctivo, ¿ok?, como debería ser, ¿qué ocurre? Ocurre como una especie de permiso, ¿ok?, que tiene ese niño en relacionarse con alguien que se supone que es La autoridad. una autoridad, sí. Esa naturalización de la violencia hace que entonces empecemos a justificar actos. El de la cola, el de la cantina, ¿sabes? El tema del irrespeto llega a tal punto que todos lo consideramos incluso como algo normalizado. Si vemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales, es algo que impacta mucho, sobre todo en la psiquis de un niño que está en formación. ¿Ok? Pero cuando vemos que dependiendo de cuál sea el acto, la respuesta no es contundente o no es apropiada, entonces vemos cómo estas personas pierden un poco, digamos así, el sentido de la importancia que tienen los actos que están cometiendo. O sea, sería la violencia por aprendizaje social, de alguna manera, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Sí, y que no estás, o sea, es lo que como ella dice, no está te llevando una sanción que te permite a ti visualizar que esto que hice no está correcto. Y ahora sucede algo, ¿no? Escuchándolas, vemos esa línea que se cruza, ¿no? De irrespetar a la autoridad en casa. Entonces lo normalizamos y llegamos a la escuela y no respetamos a los maestros. O pasa que en casa los adultos, quizás pueda que exista alguna diferencia con este docente y hablan más mal o hablan más de la cuenta sobre el docente, y entonces viene el irrespeto también Porque hacia te ese ríes, maestro. Jessica. ¿Has visto Los alguna grupos de situación? WhatsApp son terribles. Ajá. Sí, son reales. Esto es real. ¿Cómo O sea, lidiar con todo esto? es complicadísimo. Claro, ¿cómo hacerlo? Tienes que ayudarnos, por favor. Vamos a dar los tips. Fíjate, hoy día tenemos que ser muy pacientes. Primero, o sea, tenemos dos vertientes. El docente tiene una carga administrativa fuerte y eso hay que entenderlo. Hay unos parámetros que debe cumplir, hay un control de estudio detrás de ellos, hay unas coordinaciones, hay una serie de programas que debemos cumplir. Entonces, a veces el docente exige un poco más de lo que los alumnos dan, pero para ver cuánto va a dar el alumno, ¿no? Pero atrás de ese docente, que también tiene sus situaciones particulares y personales, también hay una familia. Entonces, ¿qué ocurre? En casa de este alumno está una mamá que dice, esta maestra tuya no entiende que por qué te manda a hacer tantos mapas, esta maestra tuya que piensa que yo tengo aquí una biblioteca. Entonces, eso que está, le va sembrando toda esa información a tu hijo. Cuando tu hijo llega al salón de clases, ¿cómo ve a esa maestra? No la ve con los ojos de que, oye, esta maestra me estaba enseñando, no sé, de sociales. La historia de Simón Bolívar. La maestra que manda más Wow, tareas. sino que Un enemigo. intensa esta maestra, tenía razón mi mamá, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué esto es importante? Y es que es real, o sea, los papás están, y es lo que decimos, estamos normalizando, entonces ya se ha hecho muy frecuente este tipo de acciones, y más en los niños pequeños lo verbalizan. O sea, yo he tenido niños que me dicen, no, mi mamá dijo que estabas media loquita, y tú te quedas y que, ay, qué linda tu mamá, bueno, sí, a veces soy media loca, o sea, son cosas reales. Y estamos hablando de niños de 7, 8 años. Que no tienen filtro. Que no. Imagínate los adolescentes, cuando hablamos de segundo año, tercer año de bachillerato, que ya tienen criterio propio, más su carga de adolescente. Entonces dice, sí, mi mamá tiene razón, más lo que yo pienso, ay, sí, no me importa esta Bueno, maestra. imagínate que, por ejemplo, yo hice el servicio comunitario, mi servicio comunitario cuando estudiaba en la universidad, sobre refuerzo escolar. Y eran niños que de repente, o sea, pasaba que eso que estás nombrando tenía su mamá. Pero ahora, con el tema de la migración, hay muchos niños que están sin tienen su otros mamá, tutores. sin su papá. Total. Es decir, el representante, ¿ok?, además tiene una carga adicional de responsabilidad con un menor que tal vez ni siquiera es suyo. Es decir, el tema de las familias desestructuradas, el tema
de que hay niños que no tienen una familia en quien basarse o una familia de autoridad o cercana, hace que muchos de ellos tengan unos comportamientos agresivos. ¿Ok? Yo tenía niños a los cuales ayudaba a hacer tareas del colegio y los niños tenían un grado de agresividad, ¿ok? Y era muchas veces por un mal manejo emocional, ¿ok? No tiene a su mamá al lado y es una persona que exterioriza una cantidad de frustración, de tristeza, ¿ok? Y hay factores que influyen también en que esa persona se vuelva violenta, se vuelva agresiva. Por eso es un tema muy complejo e individualizado. Es decir, algunos tendrán a su familia en casa, pero algunos no lo tienen. Imagínense cómo impacta eso en la psiquis del crecimiento de un niño, ¿ok? Cómo esa persona manifiesta, exterioriza una cantidad de emociones y sentimientos que a lo mejor incluso no puede tener otra vía de escape que ese, ¿ok? Miren, estos temas siempre generan, y dado los casos que reseñábamos al principio de este podcast contra la violencia, mucha participación de la gente, puntos de vista. Yo voy a leer algunos de estos mensajes que nos llegan. Escribe Luis Enrique: se ha demostrado en los hechos que la violencia en grupo hace sentir al individuo aceptado, osado, que es lo que vemos de repente en estos grupos, en estos ejemplos de estos videos que han sido grabados. Valiente, que si fuese solo nunca se atreverían a hacer, es algo psicológico, antropológico, natural. Es algo malo de la sociedad, pero es una naturaleza humana. Hay un dicho que lo grafica: guapo y apoyado. Aquí dice lo siguiente, Jocelyn: no debemos normalizar la violencia como método de resolver nuestras diferencias o normalizar las burlas exageradas hasta hacer sufrir al otro. Esas actitudes deben ser reguladas por los padres, representantes, docentes y autoridades. Todo comienza en casa. El ejemplo que damos, si por todo peleamos, gritamos, ofendemos, el evitar hechos violentos es reprochable. La responsabilidad es de todos. Leal.Alejandro escribe: el niño tiene ejemplo en el proceder del padre y de la madre, un poco lo que comentaban ustedes al principio. Franklin escribe lo siguiente: hay que hacer campaña comunicacional en contra de la violencia en general, lo que decíamos hace un rato, la violencia como un germen en la sociedad. La mente es el peor enemigo, hay que cuidar la salud mental. Saludos y bendiciones. Tenemos que hacer una pausa, me dicen. Eso es correcto, Jocelyn, pero por aquí me ponen ¿cuál es la relación del miedo con la expresión de la violencia? Eso lo vamos a preguntar al regreso de esta pausa. Su comentario lo estamos leyendo en vivo, señores. Una pausa y ya regresamos con más de Al Día. Bueno, señores, estamos de vuelta. Estamos hablando contra la violencia el día de hoy. Obviamente aquí se genera un podcast en las pausas del podcast. Y surgen también muchos ejemplos de cosas que suceden, digamos, en la cotidianidad. Ejemplos incluso que se pueden plantear. Nos llegaba un mensaje en la parte anterior que decía: se debe hablar sobre la violencia, ¿no? La violencia en general, la violencia como sociedad. O sea, ¿qué tipo de elementos nosotros para la prevención debemos tomar en cuenta, asumiendo todos los roles que tenemos en el trabajo, como padres, como hijos? O sea, hay un tema también familiar allí importante. Hay todo un comportamiento también que vemos dentro de las familias que nos llevan a pensar mucho como que, wow, ¿qué será del futuro si seguimos viendo este tipo de situaciones? Entonces, ¿qué hacer? O sea, llegamos al momento en que, bueno, se están dando estas situaciones. ¿Qué podemos hacer desde casa? Pero no solo desde casa. Cómo prepararnos también para lo que vamos a encontrar afuera, tanto a los machamos como a los adultos. A mí hay cosas que me sorprenden mucho y a veces digo, wow, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Qué nos dicen en esta parte? Fíjate, para mí es importante que los padres se eduquen. Hoy día debemos hacer mucha escuela para padres, porque bueno, los chamos van un poquito más adelantados a veces que sus padres. Sí. Tienen mayor información y conocimiento de muchísimas cosas antes que sus padres. Entonces, que los padres puedan conocer qué hacen sus hijos, con quiénes se relacionan, cuáles son sus gustos, intereses, involucrarse un poco más en sus dinámicas y buscar encuentros en donde los padres puedan estar con sus hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy día las dinámicas familiares, ¿cuáles son? Estamos todos aquí, pero todos estamos con el teléfono, ¿ok? Es buscar un momento en donde podamos estar todos, pero sin esto, y podamos disfrutar de acompañarnos, de estar juntos. Entonces, para mí es importante que los padres, o desde la familia, que es el centro de todo, podamos educarnos en qué le gusta a mi hijo, qué no le gusta. Y, por supuesto, hacerme parte de la parte educacional. Es decir, involucrarme en sus acciones o en sus actividades escolares y visualizar cómo están la dinámica del colegio. Si yo como papá puedo ser un ente preventivo
a una situación que puede vivir mi hijo o no, a lo mejor, porque pasa mucho, o sea, mi hijo no le están haciendo acoso o a mi hijo nunca lo excluyeron. Sí, pero hay otros que sí, y tú sabes que eso está sucediendo, tú tienes que ser un vocero ante los entes del colegio para que esto no siga ocurriendo. ¿Sabes qué situación he visto en otras oportunidades que es medio común? Que, por ejemplo, un niño está siendo sometido de repente a una situación de burla y no le gusta y le dice, mira, no te metas conmigo, mira, no me gusta que me digas así, mira, no hagas tal cosa, te lo estoy advirtiendo, o sea, te estoy diciendo que no me gusta cómo te estás comportando. El día que ese niño reacciona es ese día donde llaman a los padres y dicen, este niño tuvo una conducta, pero hay que revisar qué ha pasado antes con eso, ¿no? Correcto. Fíjate, hay 3 cosas que son súper importantes. Primero, el tema de la prevención. Es sumamente importante prevenir, ¿ok? Y hacer campañas y utilizar los medios y a ir a la escuela y participar desde las comunidades para el tema preventivo. Otra cosa súper importante es el tema de la detección, ¿ok? Detección de esos signos de alerta, detección de que si los niños están cambiando de comportamiento, qué les está afectando, ¿ok? Preguntarles cómo les fue en el colegio, preguntarles qué tal sus actividades, ese tipo de cosas. ¿Quiénes son sus amigos incluso? Incluso eso, claro. Y posteriormente el tema de la intervención, ¿ok? Hay que intervenir y no nada más desde una visión tal vez un poco alejada del asunto, sobre todo si a mi hijo no está siendo afectado, por ejemplo, sino es un tema de corresponsabilidad, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, vemos cómo el Estado, a través de sus órganos, ha hecho presencia. Está, por ejemplo, el tema de los consejos de protección, ¿ok? Del niño, del adolescente. Está también el tema de la sociedad organizada, ¿ok? Está el tema de las instituciones educativas. O sea, es un trabajo conjunto el tema de la intervención para evitar sobre todo la violencia escolar, donde no nada más ocurre en las escuelas, ¿ok? Es un tema de violencia donde ocurre también en los trabajos, donde ocurre también en las relaciones interpersonales. De distintos tipos, ¿ok? Y otra cosa importante es saber que nosotros no estamos solos, ¿ok? Hay ayuda. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir ayuda, y eso no hace más que un beneficio para nosotros y para la sociedad en consecuencia. Cuando hablamos de la relación del miedo como expresión de la violencia, ¿a qué nos referimos, Carlet? ¿Guardan relaciones estos dos elementos ahí? ¿El miedo? Con la expresión de la violencia. Claro, fíjate. Cuando generalmente vemos el fenómeno de la violencia, ¿qué vemos? Vemos 2 cosas, como 2 parámetros, ¿no? Uno, que es un agresor, y otro, que es una víctima. ¿Sí? ¿Qué sucede? Imagínense cómo afecta, no nada más psicológicamente, sino una persona que está viéndose afectada por un tema de la violencia. Si yo soy una víctima, el comportamiento de víctima, ¿cuál es? ¿O cómo se manifiesta? Veo que hay, por ejemplo, un tema de temor, empieza el tema de la ansiedad, ¿ok? Empiezan temas de estrés, una tensión constante, un miedo constante. Es decir, una persona que se ve afectada a todo nivel psicológico. Empieza la salud mental a verse afectada por distintos tipos. Es decir, el tema de la violencia es un tema que afecta a la psique humana como la veas. Ahora, la expresión de eso puede ser una expresión donde no se manejen correctamente las emociones, entre ellas el miedo, el terror, el pánico, ¿ok? Entonces, claramente hay una relación allí entre el hecho violento y la persona que genera, o sea, en ella miedo o temor. Entonces, esa relación claramente existe. Y a veces se ve incluso reflejado hasta en el nivel académico de nuestros jóvenes, por ejemplo. Por supuesto. O sea, el niño que normalmente es víctima de acoso o de bullying o de hasta de los mismos chalequeos si pasan de nivel, él es el niño que empieza a bajar notas, es que antes era sobresaliente, es el niño que antes participaba en clases y ahora se mantiene retraído, o es el niño que se excluye, se mantiene aislado. Y también visualizas muchas de las veces que el niño a lo mejor busca de integrarse, el adolescente busca de integrarse en la dinámica de clase y el grupo lo rechaza. Entonces allí ya es una señal de alerta que tú como docente tienes que buscar de prevenir en hechos posteriores, ¿no? Ahora bien, estamos hablando, ya casi finalizando, mira, me falta poquitico, pero estamos hablando de situaciones que a veces normalizamos en nuestra cotidianidad, no solo estamos hablando de los chamos, o sea, estamos hablando de los chamos como algo primordial porque partimos ahí de estos casos, ¿no?
Pero el tema de cómo llevamos esto con respecto a nuestra forma incluso de ver las cosas, con respecto al humor, a este tipo de cosas que a veces normalizamos, nos reímos, nuestros chamos ven que nos reímos, dicen, ya va, pero esto parece normal, o sea, ¿cómo lidiar con ese tipo de situaciones? Jessica. Nosotros como modeladores de conducta, es decir, ejemplo para nuestros hijos o para los adolescentes, debemos ver lo que estamos haciendo, ¿ok? Ver cómo es esa Siempre. forma, siempre. Cómo nos relacionamos con la otra persona. Estamos siendo respetuosos, somos empáticos, somos solidarios. Desde que vemos a alguien con alguna discapacidad en la calle y ya tus expresiones faciales cambian y dices, uy, ya por ahí le estás ¿qué le estás Enviando un enseñando? mensaje, claro. Le estás enviando un mensaje a tu hijo Claro. o al niño. Entonces, él va a replicar esa conducta. Entonces, tenemos que estar hoy día muy conscientes de cómo nos relacionamos nosotros con todo nuestro alrededor, con nuestra comunidad, para enseñarle eso a nuestros jóvenes y que desde allí empiece a fomentarse todos estos valores que nosotros queremos para una sana convivencia entre todos. ¿Algún representante que nos esté viendo y dice, mira, mi hijo está pasando quizás por esta situación, cuáles son los primeros pasos para yo solventarlo y cuándo ya debo acudir a un especialista, en tu caso también, y aprovecha también de decir tus redes sociales para que te contacten? Fíjate, en este caso los padres siempre tienen que ir monitoreando las actitudes que tienen sus hijos. Es decir, si empieza a manifestar, era un niño muy alegre y de repente ser muy triste, está muy deprimido, muy decaído, o empieza a tener conductas que antes no tenía, empieza a tener conductas repetitivas de que molesta en clase, no termina, le pega a los amigos, esas son señales de alerta. O también siempre estoy trabajando solo, no tengo amigos, no quiero ir al colegio, me siento mal, va al colegio y tienen que venirlo a buscar porque se siente mal. Todas esas son señales de alerta en donde el ente primero es hablar con el docente si esto sucede en una escuela, ¿no? A ver qué feedback te da el docente. Si tú hablas con el docente y ves que no tienes una respuesta y sigue manifestándose esta situación, tienes que hablar obviamente con el cuerpo directivo, que en este caso sería la coordinadora. Se va a ¿Ok? otra instancia. Mis redes sociales por Instagram, @aprendizajes con @s al final. Ahí está en pantalla, Jessica de Sousa, psicopedagoga. Gracias. ¿Qué dices, Carla? Bueno, para finalizar este tema que apenas comienza, ¿no? Y sobre todo eso que yo te mencionaba hace un rato, el efecto espectador, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. Hay muchos de nuestros chamos que de repente no efectúan la violencia, pero graban y se quedan ahí. Entonces, tanto chamos como personas, o sea, pasa una cosa en la calle, la gente tiene chance de sacar el celular y grabar, pero no hace absolutamente nada sobre ese tema Fíjate algo, particular. una de las cosas interesantes que me he dado cuenta en los últimos tiempos es la capacidad que se tiene un video de viralizarse, ¿no? Y cómo es que haciendo esta acción, digamos, video viral, es que hay una intervención, ¿no? Una intervención directa. Esto ocurre y ocurre en muchos lados y se manifiesta de muchas maneras. Vemos esto porque se hizo viral, ¿ok? Debemos ser consecuentes, debemos saber que esto no es un hecho aislado, ¿ok? Esto ocurre cotidianamente en distintas instituciones. Es decir, no digo que todas, por supuesto, digo que estos actos pueden ser comunes incluso, ¿ok? Hay que estar vigilantes, hay que estar consecuentes, hay que estar prevenidos, ¿ok? Hay que estar atentos y hay que involucrarnos en este tipo de cosas, aportando, siempre sabiendo que está el psicopedagogo, que están las autoridades, es decir, siempre tomando esto no nada más como un hecho que ocurrió, lamentable por supuesto, desde el punto de vista social censurable. Ya las autoridades pues se están encargando de este tipo de actos, pero también es lo que no vemos. ¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y son cosas que impactan profundamente en el tejido social y dejan huellas muchas veces imborrables en las personas. O sea, hay personas que estas cosas, simplemente por no normalizarlas, no hay nada que superar, ¿sí? Lo ves como una etapa. Esa es la etapa del colegio. Eso lo vas a superar una vez termines al colegio, ¿sabes? La minimización del hecho violento es dramatiquísimo a nivel social. Entonces eso es algo que no se puede permitir. Miren, yo recuerdo que cuando estaba pequeña a mí me decían, escucho esto muchas veces, pues, no te dejes pegar en el colegio. Si te pegan, bueno, devuelve el golpe. ¿Cómo uno hace para lidiar? O sea, como uno les dice, te tienes que defender, pero no le puedes pegar. Esto es una cosa con la que lidiamos constantemente. Y hoy día todavía lo escuchamos mucho. Ajá. Si te pegas, pegas. Oye, no es el mensaje. El mensaje es, si te pega, tienes que buscar ayuda, ¿ok?
Si ese niño sigue pegándote, tienes que seguir buscando ayuda. Entonces, si la maestra no hizo nada, tú como papá, ¿qué estás haciendo? Esa es la mejor pregunta que yo también, ¿no? Enseñar a nuestros hijos que siempre deben de buscar la conciliación, lógicamente, pero respetando a la otra persona. Y decirles, o que aprendan a decir lo que no les gusta. Oye, hay que tener herramientas para el manejo del conflicto. Y eso lo vemos que desde nuestros padres, muchos de ellos, algunos ni siquiera saben cómo resolver conflictos, y el tema de la violencia es como la manera de resolverlo, ¿ok? Hay que dotar a nuestros niños, nuestros jóvenes, de herramientas justamente para decir la violencia no es la solución. Carlet, tus redes sociales rápidamente. En Instagram, Carlet Mejías. Carlet Mejía, allí lo tienen en pantalla. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, para dar siempre las mejores orientaciones y poder prevenir todo este tipo de situaciones que obviamente son muy lamentables, y sobre todo en nuestra juventud, que es una juventud que tiene un porvenir muy hermoso en nuestro país, y es lo que queremos para todas y todos. Mira, despedimos también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Whitney, también docente, que a veces nos habla de algunas cosas que suceden y que ven los maestros también en los colegios. Así que bueno, mucho ojo, tenemos muchísimo trabajo por hacer en esta sociedad, y nosotros también como adultos trabajar muchísimo en esas cosas, ¿no?, del pasado, para poder criar a nuestros niños de una forma, digamos, más amena para esta sociedad, para el mundo. Recuerda, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde.